Hola pibes y pibas, ¿cómo les va? En la clase de hoy nos quedó sin explicar una parte que tiene que ver con la propiedad Justify Content. Había una parte que no quedó bien explicada. Empecé a explicarles, o sea, lo que quedó en el video fue Center, Start y End, que tiene que ver con la ubicación de los elementos de la grilla o la grilla propiamente dicha, de la siguiente manera. Center lo ubica al centro del contenedor. Start los ubica al principio, siempre que tengan un espacio, un tamaño asignado, por supuesto, las diferentes columnas de la grilla. Y bueno, lo vamos a poner directamente acá, si no volvemos al tutorial. Y End lo va a colocar sobre el extremo derecho, que en este caso sería el final del contenedor. Bueno, nos había quedado sin explicar las propiedades del Justify Content que tienen que ver con el manejo del espacio. Tenemos el Space Evenly, Space Around y Space Between. Cada uno de ellos va a organizar el espacio de la grilla de una manera diferente. Vamos a ir viendo. Por ejemplo, el Space Evenly lo que hace es, si nosotros traducimos esto, lo que nos va a decir es que va a distribuir el espacio que haya dentro del contenedor, que está definido con un determinado tamaño, y distribuyendo las columnas que también tienen un determinado tamaño, ese espacio sobrante lo va a distribuir de modo tal que quede igual cantidad de espacio entre las columnas que alrededor de ellas, ¿sí? Siempre pensemos en términos horizontales, porque en términos verticales fíjense que tengo nada más que el padding que hay aquí arriba. Pero el espacio que hay entre las columnas, van a ver que si yo lo midiera de aquí hasta acá, de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí, y de aquí hasta aquí, tendría exactamente la misma cantidad de espacio, ¿sí? Eso es lo que hace la propiedad Space Evenly. Si yo, en lugar de usar Space Evenly, uso la propiedad Space Around, espacio alrededor, cuando yo veo la forma en que trabaja el Space Around, vamos a ponerle el mismo tamaño de columnas que en el otro ejemplo, para que veamos exactamente qué es lo que pasa. Yo voy a ver que acá al medio tengo un determinado espacio, que lo puedo medir y puedo ver que es igual el espacio que hay entre las columnas, entre la primera y la segunda, entre la segunda y la tercera, pero entre la primera y el borde, y entre la última y el borde, no hay la misma cantidad de espacio. ¿Por qué? Porque por definición, el Space Around, espacio alrededor, va a hacer que el espacio entre columnas sea el mismo, pero no el espacio entre columnas y alrededor de ellas, sino el espacio entre ellas. Si yo dividiera aquí con una línea imaginaria, me daría cuenta que hay de esta línea imaginaria al borde el mismo espacio que hay desde este borde al borde del contenedor, ¿sí? Esa es la diferencia entre el Space Evenly, que me va a distribuir perfectamente y equitativamente todo el espacio disponible del contenedor entre las columnas y su relación con el borde, y el Space Around solamente. El Space Around va a hacer solamente, va a tener en cuenta que alrededor de las columnas haya exactamente el mismo espacio, pero no distribuyéndolo equitativamente, sino que va a respetar que ese espacio sea igual el que hay de una columna hacia su izquierda y hacia su derecha. Bueno, en ese sentido tenemos también el Space Between. Between significa entre. ¿Entre qué? Entre columnas. El Space Between lo que va a hacer es distribuirme todo el espacio que sobra del contenedor, teniendo en cuenta que las columnas tienen un tamaño fijo, ¿sí? Y el cual permite que sobre espacio, lo va a distribuir entre ellas, entre las dos columnas que tengo acá. Acá tengo tres columnas, bueno, entre la primera y la segunda y la tercera, va a distribuir ese espacio equitativamente. Eso es lo que hace Space Between. Bueno, nada más, quería aclarar estas propiedades que no las habíamos visto bien en la clase de hoy.